Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Muy bien, estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y también es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de sus vidas. Bueno, estamos nuevamente como familia reunidos frente a la Biblia y estamos en nuestro estudio Identidad. Bueno, esta ya es la segunda clase de identidad. Identidad, una clase o una serie muy importante que estamos seguros será de bendición, no solo para nosotros como familia, como individuos, sino también para ti, querido amigo, que nos estás escuchando. La serie Identidad, esta es la clase número 2 de Identidad. Muy bien. Vamos a ir entonces a la carta a los Efesios, vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer los versículos 1 y 2 de este capítulo 1. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice la Biblia así: Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Bueno, el apóstol Pablo dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios. Aquí vemos que el apóstol Pablo se presenta de manera muy humilde, porque él no tiene el mérito de absolutamente nada. Fue Dios el que lo eligió. Fue él por la voluntad, por la soberanía de Dios, que Dios lo eligió. Y entonces aquí queda excluida la jactancia. Ningún predicador de la Biblia, ningún ministro de Jesucristo se puede jactar de su cargo, de su posición, de lo que hace, a qué se dedica, porque realmente eso es una obra soberana de Dios. Dice, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Aquí cuando dice apóstol de Cristo Jesús está hablando de un testigo de la resurrección. Un apóstol, un testigo de la resurrección. Apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios, fieles seguidores de Cristo Jesús. ¿A quién está dirigido? Al pueblo santo. Los seguidores de Jesucristo somos llamados pueblo santo. ¿Eso qué significa? Pueblo consagrado. La palabra santo tiene 3 significados. El primer significado, cuando habla de santo, es la perfección moral, la pureza. Es ser absolutamente perfecto a nivel moral. Ese tipo de santidad es la que tiene nuestro Dios. Dios es 3 veces santo. Santo, 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 puro, absolutamente inmaculado, perfecto a nivel moral. La palabra santo también tiene otro significado y es ser apartado, ser consagrado. Y también la palabra santo significa que Dios nos ve puros y sin mancha a través de Jesucristo. Y entonces cuando dice, escribo esta carta al pueblo santo de Dios, fieles seguidores de Cristo Jesús, está hablando de 2 significados. Santo por un lado, que somos intachables a los ojos de Dios. Y por el otro lado, que somos apartados, consagrados para Dios. Fieles seguidores de Cristo Jesús. Nosotros somos seguidores de nuestro Maestro, Jesucristo, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, quien también es Dios. Y dice, esta carta está dirigida al pueblo santo de Dios, fieles seguidores de Cristo Jesús, que estaban en la provincia romana de Asia. Bien, aquí hay unas preguntas que debemos hacernos entonces. ¿Nosotros somos parte del pueblo santo de Dios? ¿Será que somos eso? ¿Somos parte del pueblo santo de Dios? ¿Se podría eso decir de nosotros? Querido amigo que me estás escuchando, por favor reflexiona en esto. ¿Se puede decir que somos entonces pueblo santo de Dios? ¿Eso qué quiere decir? ¿Somos consagrados, apartados para Dios? ¿Eso qué quiere decir? ¿Somos justificados y somos hechos irreprensibles por la obra de Jesucristo? Otra pregunta. ¿Será que somos fieles seguidores de Cristo Jesús?
fieles, como lo leíamos en la serie Vida Práctica, o es que tenemos también amistad con este sistema pecaminoso? ¿Somos fieles seguidores de Cristo Jesús? Porque la gracia y la misericordia la hemos recibido de nuestro Dios y Padre. Dios y Padre. Por eso leímos la introducción de la carta a los Efesios. Vuelvo a leerla, capítulo 1, versículos 1 y 2. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Gracia, favor inmerecido. Paz, el resultado de la gracia. Estamos en paz con Dios y disfrutamos de paz en nuestra vida. Muy bien, vamos ahora a leer el versículo 3, porque recuerden, esta serie de la carta a los Efesios la hemos llamado Identidad. ¡Qué maravilla! ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Y todas las consecuencias y todo lo que está implicado cuando tenemos clara nuestra identidad. Versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Otra vez vuelvo y lo leo. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¡Qué maravilla! Muy bien, dice aquí que nosotros le damos alabanza a Dios, así como el apóstol Pablo se la daba y los verdaderos cristianos le dan alabanza a Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque nos ha bendecido, somos benditos de parte de Dios. Somos benditos con toda clase de bendiciones espirituales, quiere decir somos benditos con todas las bendiciones que proceden de Dios. Somos benditos con todas las bendiciones que proceden de Dios. ¿Pero por qué? Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Sin Cristo no hay bendición, sin Cristo no hay salvación. Es por medio de Cristo que somos benditos, que hemos recibido todas las bendiciones, toda la clase de bendiciones espirituales de los lugares celestiales, o sea, que proceden de parte de Dios, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Muy bien, aquí tenemos entonces nuestro sendero de la verdad para darle un correcto significado, una correcta interpretación a esta maravillosa carta, la carta de Pablo a los Efesios. Muy bien, lo primero que vamos a analizar es cuál es la virtud que promueve la carta a los Efesios. Bueno, realmente hay muchas virtudes, pero queremos resaltar dos para poder entender muy bien la carta a los Efesios. La primera sería la identidad, esa virtud. ¿Quiénes somos? Tener clara nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Y una que también es muy importante, que resalta, es la unidad. Eso quiero que nos quede claro a nosotros como familia principalmente y a nuestros amigos que nos escuchan. Dani, recuerda, hay dos grandes virtudes que quiere promover o que vamos a resaltar de la carta a los Efesios. Por un lado, la identidad. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Y por otro lado, está la unidad. Y ya voy a explicar por qué. Vamos ahora al segundo paso del sendero de la verdad, y es la intención. Resulta que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, está en la cárcel en Roma. Recordemos que en el libro de Hechos de los Apóstoles aparece que él estuvo preso en Roma por un periodo de 2 años. Muy posiblemente pudo escribir desde allá, en ese momento de su vida, esta carta a los Efesios. Ahora él escribe desde la cárcel. Sabemos que escribe desde la cárcel porque la carta lo dice, que él está en cadenas mientras escribe. ¿Cuál es la intención? Él le escribe esta carta a los cristianos que están en la provincia romana de Asia. Ahí existían varias comunidades cristianas, porque recordemos que el apóstol Pablo estuvo alrededor de 3 años en la provincia de Asia, en la ciudad de Éfeso. Estuvo enseñando la palabra de Dios. Estuvo ahí en el primer instituto bíblico del que se tiene registro.
El apóstol Pablo se dedicó a enseñar las escrituras durante 3 años aproximadamente en la provincia de Asia. Y entonces él escribe a esa comunidad, a esas comunidades en Asia, porque se estaba presentando un problema. Recordemos que el apóstol Pablo, como estrategia de su evangelismo, él llegaba a una ciudad y lo primero que hacía era buscar la sinagoga, porque él era un fariseo y tenía pues mucho conocimiento en la ley judía, y teniendo en cuenta la ley judía del Antiguo Testamento es que él presentaba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Recordemos que en el libro de Hechos entendimos esto, la dependencia absoluta que tenían los apóstoles del Espíritu Santo y de las Sagradas Escrituras allá en el Antiguo Testamento. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué estrategia tenía? Él llegaba a la sinagoga y en la sinagoga predicaba, y entonces lo que casi siempre ocurría es que parte de los judíos se convertía a Jesucristo. O sea que, ¿quiénes eran los primeros integrantes de las iglesias? Judíos. Eran judaizantes que se convertían. Por lo regular, casi siempre sucedía que otra parte de los judíos rechazaban al apóstol Pablo y rechazaban el mensaje del cristianismo, rechazaban el mensaje de que Jesús es el Mesías. Y entonces cuando lo rechazaban, lo expulsaban de la sinagoga o él salía de la sinagoga y entonces empezaba a predicarle a los gentiles, o sea, a los no judíos. Y entonces los no judíos se convertían. Y esto quiero que lo tengan muy en cuenta. ¿Quiénes empezaban a conformar la iglesia, Dani? Los judíos, los judaizantes. ¿Y quiénes más? Y los gentiles. Correcto, y los gentiles. Y entonces, vamos a tener en cuenta eso, que resulta que en la iglesia, los primeros que empezaban a formar parte de ella eran los judaizantes. Y después de ellos llegaban los gentiles. Ese era como un patrón. Cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles nos damos cuenta de ese patrón. El apóstol Pablo llegaba, le predicaba a los judaizantes, se convertían algunos, otros que son la mayoría o que eran la mayoría rechazaban. El apóstol Pablo salía, le predicaba a los gentiles y se convertían los gentiles. Y entonces la iglesia empezaba a ser conformada por judíos y por gentiles, por judaizantes y por no judaizantes. ¿Quiénes son los gentiles? Toda aquella persona que no es judía o judaizante. Muy bien. Y entonces resulta que ahí se empezaban a presentar algunos conflictos por esa mezcla. Porque resulta que los judaizantes aceptaban a los gentiles como hermanos en la fe, pero de segundo grado. Entonces decían, bueno, está bien, señores gentiles, ¿ustedes también tienen a Cristo? Ok, chévere, son salvos, maravilloso. Pero ustedes son cristianos de segundo nivel, porque los cristianos de primer nivel somos nosotros. Porque nosotros somos judíos y somos el pueblo de Dios. Y ahora pues sí, está bien. Los vamos a aceptar a ustedes, pero ustedes son de segunda categoría. Ustedes no son de primera categoría como nosotros, porque nosotros somos el genuino y el legítimo pueblo de Dios. Ahí, teniendo en cuenta esas rivalidades que se presentaban entre judíos y gentiles, porque los judíos querían obedecer las tradiciones, ellos se creían de mejor familia, se creían de mejor pueblo, ellos no entendían la unidad que había en la iglesia, entonces en eso se empezaban a presentar por eso conflictos, divisiones, sectarismos, malos tratos, rivalidades, correcto. Muy bien, entonces por eso el apóstol Pablo, por eso yo dije que en el primer punto de cuál es la virtud, yo dije identidad y unidad. Por eso mismo, porque el apóstol Pablo aquí, en la intención, él quiere decirle a los efesios lo siguiente. Número 1, el apóstol Pablo quiere decirle a la iglesia en Éfeso, judíos y gentiles están unidos en un solo cuerpo. ¿Qué dije, Dani? Judíos y gentiles están unidos en un mismo cuerpo. En un mismo cuerpo, en un solo cuerpo. Muy bien, campeón. ¿Para qué? Para eliminar la división, para eliminar el muro que está dividiendo a judíos y a gentiles. Entonces él dice, no. Ustedes están unidos en un mismo cuerpo. Ya no hay judíos y gentiles como categoría 1, categoría 2, categoría superior, categoría inferior. No, ya lo que existe es un solo cuerpo, y ese es un misterio que estaba oculto por los siglos y que ahora es revelado en Cristo Jesús.
Entonces, eso debemos tenerlo muy en cuenta para interpretar bien la carta a los Efesios. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de que ya los judíos y los gentiles no están divididos y que ese muro ya se derribó y que ahora judíos y gentiles hacen parte de un solo cuerpo. ¿Y cómo se llama ese cuerpo? Iglesia. Ahora hay una nueva, como lo dije acá, identidad. Y esa identidad es que ahora somos miembros de la familia de Dios. ¿Somos qué? Miembros de la familia de Dios. Ya los judíos no son extranjeros. Ya los judíos no son hijos de segunda. No, ya los gentiles ahora son parte del pueblo de Dios. ¿Qué dije, campeón? Los judíos. Me equivoqué. Vuelvo y lo digo. Los gentiles. Los gentiles, correcto. Gracias, Dani. Entonces, me equivoqué. Ya los gentiles no son de segunda categoría. Ya los gentiles no son hijos como que entren. No, ya los gentiles son hijos de primera categoría, igual que los judíos, porque ese muro de enemistad ya quedó destruido. Entonces, fíjense, tan importante que es en tener en cuenta el sendero de la verdad para que nosotros como familia entendamos la Biblia. Entonces, virtud que promueve Efesios, identidad y unidad. ¿Cuál es la intención del apóstol Pablo? Decirle a los judíos y a los gentiles que ahora son un solo cuerpo en Cristo y tienen una nueva identidad y que son el cuerpo de Cristo y que ese cuerpo se llama iglesia y que ese nuevo pueblo se llama iglesia. Es un misterio. Claro, los judíos nunca se imaginaron eso. Los judíos nunca se imaginaron que ahora judíos y gentiles iban a ser parte de un mismo cuerpo. Y los gentiles nunca se imaginaron que ahora lo mismo, gentiles y judíos iban a ser parte de un mismo cuerpo. Muy bien. Importantísimo. Si tenemos en cuenta la virtud y la intención, vamos a interpretar muy bien Efesios. Y si no, nos vamos a perder. Porque ahora somos un nuevo cuerpo y ese nuevo cuerpo es llamado iglesia. Muy bien. Iglesia. Vamos ahora con el tercer paso del sendero de la verdad y es el género literario. El género literario es que es una carta de pastoreo, es la carta de un mentor hacia sus aprendices. Es la carta de un mentor a sus aprendices. Muy bien. ¿Cuál es el cuarto paso del sendero de la verdad? El destinatario. Bueno, los destinatarios en este caso son los ciudadanos de Éfeso y de las ciudades en la provincia de Asia. Recordemos que allá en Asia había un centro de adoración y de prostitución sagrado llamado el templo de Artemisa o de la diosa Diana, Diana de los Efesios. Ellos estaban sometidos a mucha presión por eso, por el tema religioso y espiritual, por las costumbres. Contexto histórico, geográfico y cultural. Esta iglesia de Éfeso y las iglesias de Asia recibieron mucho mentoreo. El apóstol Pablo estuvo ahí predicando 3 años, el apóstol Juan estuvo ahí también predicando. O sea, fue una iglesia bastante mentoreada. Sin embargo, fue atacada por los falsos maestros. A esta iglesia también se hace referencia en el libro de Hechos de los Apóstoles y en el libro de Apocalipsis. Una de las cartas que se dirige en Apocalipsis está dirigida a la iglesia que está en Éfeso. Grandes presiones, divisiones soportaron los cristianos de Éfeso y también falsos maestros. ¿Cómo sabemos eso? Porque en la primera carta a Timoteo estuvo pastoreando en contexto histórico, geográfico y cultural. Recordemos que el apóstol Pablo dejó a Timoteo allá pastoreando esta iglesia. Timoteo fue pastor de la iglesia de Éfeso. Eso lo vemos en primera carta a Timoteo. El apóstol Pablo le dice, te dejé en Éfeso para que corrigieras ¿a quiénes? A los falsos maestros. O sea que la iglesia de Éfeso tuvo grandes problemas y uno de los más importantes, los falsos maestros, que ya también lo había advertido el apóstol Pablo cuando se despidió de ellos y les dijo que nunca más los volvería a ver. Les dijo, dentro de ustedes hay falsos maestros que saldrán a la luz y hasta despedazarán al rebaño, que es algo que ha ocurrido siempre en la iglesia de Jesucristo. Los falsos maestros no han sido la excepción.
Los falsos maestros han sido la regla. ¿Y cómo sabemos eso? Pues porque la Biblia lo advirtió y no es sino mirar los libros de historia a ver qué ha sucedido en la iglesia de Jesucristo. Pues ha sido atacada desde el día 0, desde el día 1 por los falsos maestros. ¿De acuerdo? Muy bien. Armonía, coherencia y lógica. La carta de Éfeso explica, la carta a los Efesios explica temas como la identidad en Cristo, la salvación por gracia, las obras que están acompañadas a los que son herederos de la salvación, la guerra espiritual, el apostolado del apóstol Pablo. Bueno, es una carta de verdad que encaja perfecto con las enseñanzas de Jesucristo, con el libro de Hechos de los Apóstoles, con la primera carta a Timoteo, con Apocalipsis. Recordemos que la Biblia tiene 66 libros y la armonía, la coherencia y la lógica significa que todos los libros deben engranarse, encajar perfectamente. Y eso es lo que hemos hecho al estudiar la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Aplicación práctica. Bueno, vamos a tener muchísimas aplicaciones prácticas, pero por ahora entender el tema de que quiénes somos en Cristo. Somos benditos, elegidos, amados, predestinados, herederos, y que somos unidos en un cuerpo que es la iglesia. Eso lo tenemos que entender muy bien. Y aparte de eso, que tenemos que desarrollar un estilo de vida que sea coherente con quienes somos. Qué maravilla pasar por el sendero de la verdad de esta maravillosa carta, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Muy bien, vamos entonces a leer nuevamente Efesios capítulo 1, versículo 3. Y dice así la Biblia: Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Y aquí ya el apóstol Pablo va a arrancar una sección muy importante y es: ¿cuáles son las bendiciones espirituales que hemos recibido? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? ¿Por qué Dios es digno de alabanza? Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo es digno de alabanza. Muy bien, querido amigo que nos escuchas, que nos quede entonces una gran conclusión. La carta a los Efesios nos va a hablar de unidad y nos va a hablar de identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Y lo primero que ha dicho el apóstol Pablo es que somos benditos. ¿Qué es lo primero que ha dicho el apóstol Pablo? Que somos benditos. Amigo, ¿tú sí sabías que somos benditos en Cristo Jesús? Vuelvo a leerlo. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Dani, gran aprendizaje que te deja nuestra lección de hoy. Identidad, segunda clase de la carta a los Efesios. Que no debemos comparar a la gente por la raza ni por el color, sino que todos, si somos creyentes, todos somos hermanos. Uy, qué buena conclusión, hijo. Si somos creyentes, todos somos hermanos, estamos unidos, los que creemos en Cristo. Margie. La unidad es importante en la iglesia. Unidad en la iglesia, perfecto. Muy bien, querido amigo, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!